turismo. Hemos hecho varias jornadas en todo el día en nuestro pueblo, como una jornada de puertas abiertas de todos los edificios municipales que aquí tenemos y que todos hablan de nuestra historia. Y precisamente hablando de nuestra historia, en este Museo de la Viña hemos tenido a bien pues, traer estas jornadas y estas charlas divulgativas y de información de un hito importantísimo que ha sucedido en nuestro territorio, en Playa de Matalascañas, a raíz de hace varios años del descubrimiento de huellas de neandertales en nuestra tierra, y que a raíz de ahí han sucedido una serie de investigaciones y de pasos agigantados y que nos van a deleitar hoy nuestro compañero y amigo de Almonte, José María Galán, con todo lo que tiene que mostrarnos y con todos los avances que han sucedido desde entonces hasta ahora, y que va a ser una tarde magnífica. Yo estoy encantada con tenerte aquí y nada más. Agradeceros vuestra asistencia y seguramente que será un rato magnífico y muy agradable en este Día Internacional del Turismo. Así que yo te doy la palabra, José María, para que empiece tus charlas y que estamos todos deseando. Muchas gracias. Okay. Voy a ver si se quita esto de aquí. Vale, pues nada, ante todo, muchas gracias a vosotros, al Ayuntamiento, por el interés que habéis mostrado por el tema cultural y especialmente por este yacimiento. Y también agradecerle la presencia a todos los que estáis aquí. Espero que la charla esté a la altura de vuestras expectativas. Tenemos algunos invitados de lujo, como por ejemplo el profesor Paco Ruiz, que forma parte de nuestro equipo de investigación. Y luego también tenemos una variada representación de las Américas, que están haciendo un curso con nosotros de formación aquí en Matalascañas en temas de lucha contra el tráfico de especies, furtivismo internacional, pero bueno, han visto interesante también el tema de los neandertales. El tema de los neandertales últimamente a nivel global está suponiendo un punto de inflexión en cuanto a nuestro conocimiento sobre nuestra propia especie. O sea, al hablar de neandertales estamos hablando de que hubo un momento en que había diversas humanidades. O sea, no estaríamos hablando como ahora, que somos los últimos representantes del género Homo sapiens. Estos eran Homo neanderthalensis. Es más, en la fecha que nos ocupará, que son 150.000 años, toda la historia que os voy a contar transcurre en unas 2-3 hectáreas que están en Matalascañas, desde el rancho Pichelín prácticamente unos 500 metros hacia un lado y unos 800 metros hacia otro. Ahí transcurre esta ventana extraordinaria que se nos abrió en el año 2020, que unas compañeras del parque encontraron, y posteriormente pues, los distintos equipos que están representados aquí, desde Portugal, Natortello, Universidad de Sevilla, Universidad de Huelva, Universidad de Barcelona, Parque Nacional de Doñana, Universidad de Coimbra, Lisboa y también Gibraltar, el Museo de Gibraltar, pues entre todos hemos hecho un esfuerzo soberano para poder compartir con vosotros los conocimientos. Es decir, cuando nosotros encontramos este yacimiento no teníamos ninguna idea de la importancia a nivel global que tiene este rincón tan extraordinario que es nuestro litoral. En concreto, la provincia florística que le llamamos gaditano o nubo algarvense. La palabra es fácil de entender. Cádiz, Huelva y el Algarve pues forman una unidad en la que las plantas prácticamente son las mismas y en las que las temperaturas y la influencia atlántica pues marca ciertos caracteres, ¿no? Esta sería la zona, la que estáis viendo ahí en rojo, que le llamamos MTS. MTS es el nombre científico que se le ha dado al yacimiento. Todos los yacimientos tienen un nombre científico que principalmente se coge el nombre de la urbanización o código postal más cercano, que en este caso es Matalascañas, seguido del tipo de yacimiento, en este caso son huellas, track o trample, zona pisoteada, y es una superficie. En ese sentido es muy singular, porque donde se registran todas las huellas y todo lo que está pasando es en el MTS. En otras publicaciones se habla de un HTS, pero a nivel personal no he logrado todavía entenderlo, con lo cual os hablaré de lo que entiendo, que sería el MTS. Esto en contexto de la península ibérica supone un yacimiento extraordinario. No hay ninguno con estas características. Es decir, podemos encontrar yacimientos en cuevas, la mayoría de ellos en abrigos, donde hay material lítico o donde encontramos huesos y restos de huesos. También en alguna ocasión se puede encontrar huellas de animales sueltas en algún sitio, pero encontrar huellas de animales sueltas junto con huellas humanas, junto con material lítico, junto con actividad sísmica, junto con actividades
eso es solamente aquí. O sea, a nivel global no hemos encontrado nada parecido a eso. Y cuando digo aquí, está todo registrado en escasamente unos 5 milímetros de una concreción ferruginosa, es decir, un suelo compactado de óxido de hierro. Sabéis que nuestra zona tiene mucho óxido de hierro, concretamente Matalascañas y El Rocío, cuando llevan mucho tiempo sin abrir el grifo, te suelta ahí un poquitín de hierro para que veáis la cantidad de hierro. Todo ese hierro viene de la cuenca pirítica de aquí de Huelva, de todo lo que sería la parte de Río Tinto y demás. Millones de años de erosión han ido formando parte de los sedimentos que tenemos aquí y eso condiciona todo. Lo condiciona todo hasta el punto que no vamos a encontrar probablemente huesos fósiles como habitualmente se encuentran en otros sitios, porque el hierro es muy oxidativo, lo oxida todo, oxida incluso hasta el metal. Bien, pues Matalascañas, que estaría aquí en el punto S número 9, ha sido un conector entre todo lo que era la parte mediterránea, hasta Gibraltar, y la parte portuguesa del Atlántico. Lo que nos está dibujando una configuración distinta a lo que se pensaba de la costa y de la importancia de las costas como elementos de tránsito y de movimiento de poblaciones humanas, no solamente nuestras de los sapiens, sino anteriores. Esta fotografía fue tomada antes del descubrimiento en diciembre del 2019, aproximándonos ya a la COVID-19, ya se estaban dando algunos casos en China, y la tomó un colega que se llama Juan Bernardo Torre, que le habían regalado el día 24-25 de Navidad, le habían regalado una cámara 360. Se había dado una vuelta ahí grabando con la cámara 360 y sacó varias imágenes. Después de que ya sí tuviésemos constancia de todo eso, contactó conmigo y me dijo: Galán, ¿tú has visto esto? Y digo, pues no. Esas son las primeras imágenes que tenemos realmente del MTS. Estas son las fotografías del descubrimiento hecho por Dolores Cobo y Ana Mateo en 2020 frente al rancho Pichelín, y se la compartieron el mismo día. En ese día había unos 5 o 6 metros cuadrados de huellas que no sabíamos muy bien de qué era. A la mañana siguiente teníamos 250 metros cuadrados, nos presentamos allí personal del Parque Nacional y empezamos a mover todos los papeles que se necesitan para atender un descubrimiento de estas características, puesto esto es patrimonio. ¿Vale? La consideración fundamental es que esto tiene un nivel de protección. Inicialmente estaba en una zona litoral que el Parque Nacional no la consideraba suya, puesto que es el acantilado. Costas decía que ellos tampoco tenían competencia en temas de cultura, que eso era un tema de cultura. Cultura decía que Costa, total, que para manejar un poco toda esta cuestión y no pillarnos ninguno los dedos, decidimos pues empezar a mover todo tipo de autorizaciones para poder estar sobre el terreno y tomar las muestras en superficie. Aquí está parte del equipo, que fueron los primeros que llegaron a tomar muestras de superficie. Se buscó inicialmente polen. El polen nos daría una idea del tipo de clima, vegetación, etcétera, pero no se encontró polen. A pesar de que la estructura que envuelve al polen, la esporopopelina, es de las más resistentes. Resisten el ácido, resisten la radiación, resisten muchas cosas, menos el óxido de hierro. Entonces el óxido de hierro lo está determinando todo en este yacimiento. Hemos tenido muchos y muy variadas visitas. Las visitas se producen habitualmente cuando se abre, y se abre solo cuando tenemos temporales. Es decir, no es un yacimiento que podamos ir a visitarlo todos los días, sino que se requieren de una serie de condiciones extraordinarias para que pueda abrirse. Sin embargo, tengo buenas noticias porque hemos encontrado también otros 2 paleosuelos que podemos empezar a trabajar desde otra manera. Lo único que nos hace falta pues conseguir algún proyecto de investigación que vaya en esa línea y algunos fondos. La Consejería empezó a mandar drones para empezar a escanear todo eso. De las primeras imágenes de drones que tenemos del año 2020 son estas. Vale, son 27.500 metros cuadrados con una calidad, en aquel momento nos parecía extraordinaria, pero luego vaya a ver que tenemos también ya los drones del año 2024, se ha desarrollado muchísimo el tema de drones, principalmente también impulsado por toda la tecnología armamentística y lo que suponen los drones ahora mismo en los conflictos bélicos, pero a nivel científico también se está empezando a ser accesible con niveles de calidad extraordinaria. Esos 27.500 metros ahora mismo los tenemos registrados con muchísima más definición. Yo creo que casi todos los que estáis aquí, muchas de las que estáis aquí, muchos hemos estado cogiendo coquinas, haciendo castillitos de arena, jugando con los niños en la playa, y ninguno teníamos ni idea de lo que había abajo. Pero esa sorpresa es lo que tiene nuestro sitio, Doñana y nuestras tierras, que tenemos sorpresas de estas cada poco tiempo. Lo que pasa es que tenemos que tener un poquito los ojos abiertos
científicos que estén en la vanguardia de todo este tipo, en la frontera del conocimiento, instituciones que sientan interés también y que impulsen todo esto. Y entre todos empezamos a elaborar lo que es patrimonio. La generación de conocimiento, la generación de ciencia y la generación de patrimonio es lo que diferencia una sociedad de otra. Estas primeras huellas que encontramos, pues empezaron a sacarse fotografías, fotogrametría, escáneres, etcétera, etcétera, y evidentemente estamos en un suelo de hace 150.000 años y bueno, yo ya tengo una edad, pero yo no estaba en ese momento por allí, o sea que teníamos que empezar a intuir qué era eso. Para eso ellos, digamos que empezamos a ver huellas actuales. Empezamos a ver huellas actuales, la configuración de estas huellas se parecían a las de las vacas, pero tenían diferencias sensibles. Los muros, esos que están ahí, los laterales de la huella eran más rectos que los de un toro o los de una vaca, pero poco a poco empezamos a configurar el tema morfotipo A, que le pusimos cervípeda y era la actividad de Euro. Aquí estoy con mi colega Paco Robles en noviembre en el escalón. Ese escalón era lo primero que se vio del MTS también. Es decir, hemos tenido muchas oportunidades previas para descubrir el MTS, pero no tuvimos conciencia porque no vimos la clave. La clave eran las huellas. Esas huellas, si no hubieran aparecido de forma tan nítida, probablemente no la hubiéramos logrado descubrir. La siguiente cuestión era saber cuánto tiempo hace de esto, porque claro, ahí estábamos con nuestro colega Rodríguez Vidal, que a través de muchos años, una vida prácticamente dedicado a la zona de Doñana, a las Perillos y a la morfología y a la geología, empezó a trabajar con una señora que se llama Caridad Zazo, que también tiene muchos trabajos hechos sobre nuestra zona, y más o menos intuyeron que podíamos estar en torno a los 120.000 años, casi 106, 120.000 años, porque los trabajos que había anteriores eran lo que marcaban. Hasta que decidimos hacer eso que estáis viendo ahí, esos 3 cores, esos 3 tubos que hemos incrustado en distintos estratos. El objetivo que tienen es sacar una muestra de arena, nuestras arenas tienen muchísimo cuarzo, sin que le dé la luz del sol. Esos cores se envían al Centro de Evolución Humana que está en Burgos, en Atapuerca, y ellos pues nos dieron la datación, 150.000 años. Para que tengáis una idea, el grano de cuarzo se comporta como nuestra piel. Nuestra piel, si nos da el sol, nos ponemos oscuros, y si no nos da el sol, nos ponemos blanquitos. Lo que mide la técnica esta de OSL, que es Optical Stimulation Light, estimulación por la luz de forma óptica, lo que hace es medir la última vez que recibió ese grano de cuarzo el sol. Imaginaos, yo me quedé con la misma cara que habéis quedado vosotros. Que podíamos saber cuánto tiempo hacía que ahí le había dado la última vez la luz del sol a ese grano. Pero esas son las cosas que tiene maravillosa la ciencia. Encontramos también muchos elementos de paleoseismicidad. Este es el tipo de entorno donde nosotros trabajamos. O sea, estamos trabajando ahí, pero tenemos que tener cuidado porque es que eso se viene abajo de vez en cuando. El tema del mar, pues también. Las erosiones de la plataforma son continuas, con lo cual a un grupo de arqueólogos entran en ansiedad. Los tenemos que tener allí a base de diazepam y forraje de ese, porque ahí no hay manera de que puedan trabajar. Fuera broma, es un yacimiento tan extraordinario que a veces tenemos pues, días para poder obtener toda la información que podamos. Ahora cada vez escaneamos más, cada vez estamos desarrollando técnicas muy precisas solo para este sitio, puesto que como el yacimiento es único, va a requerir de un tipo de estrategia bastante única. Esto que estáis viendo, un grupo de chicos que venían de Holanda de un Erasmus. Una de estas chicas se le olvidó la mochila y sus profesores que estaban en Sevilla me dicen, oye, ¿puedes a ver si te puedes acercar y localizar la mochila? Al día siguiente, es decir, 24 horas después, este era el escenario. Había pasado solo un temporal, ¿vale? Y con solo un temporal eso se había quedado tal como estáis viendo. Os lo vuelvo a poner otra vez, ¿vale? Quiero que os fijéis en el pino ese que está ahí arriba, en el barranquito, que son las referencias, y vais a ver la fuerza que tiene el Atlántico, la energía que está cargando el Atlántico, y que cada vez nos viene con temporales mucho más próximos. Tanto es así que la semana pasada, hace unos días, estaban hablando de que si un huracán iba a pegar en un sitio o en otro. Yo creo que todavía es temprano, pero de aquí a esta década seguramente sí seamos capaces de ver huracanes por aquí cerca. Cuando digo cerca, entrando por Cabo San Vicente o quizás también el Golfo de Cádiz.
La temperatura del mar, o sea, no estamos al margen de todo lo que está sucediendo. Lo que pasa en Doñana es lo que pasa en el resto del mundo. Todos los conflictos ambientales que tiene el resto del planeta lo tenemos nosotros también aquí. Esta fotografía de 1986, un grupo de monitores que se dedicaban a temas de campo de voluntariado, de trabajo y demás. Me gustaría que os quedaseis solo con la casita esa blanca que tiene la ventana allí. Esa casita es esta casita que estáis viendo ahí. 1986, esto es 2024, ¿vale? Si alguno habéis paseado por ahí, me imagino que lo habréis visto, a día de hoy esa palmera ya no está y la transgresión marina es continua, muy intensa. De hecho, eso es lo que ha permitido, entre otras cosas, que saliese ese yacimiento. Estamos en una frontera no solamente del conocimiento, sino una frontera de la tierra con el mar, y una frontera también que nos habla de los periodos glaciales y de los interglaciales, porque toda esa arena que estáis viendo, la mayor parte de esa arena se deposita durante las épocas glaciales. Cuando hablamos de glaciación, nos acordamos siempre pues, de los hielos, de los glaciares de Groenlandia, etc. Esos glaciales ahora mismo se están fundiendo a razón de 15.000 metros cúbicos por segundo, una cosa así, era la última cifra que recuerdo de 1920-21, del 2020, que estamos en el 2020 ya. Supongo que ahora, estuve en Groenlandia en 2023 y el equipo de investigación con los que yo estaba hablando, colaborando, me decían que el proceso era casi exponencial, que una vez que se pasa una serie de tipping points o puntos de inflexión, todo va más rápido. Bien, eso influye un poco, de hecho, de los últimos 11.800 años hasta la fecha, prácticamente cada año ha ido aumentando 1 metro el nivel del mar de donde estaba originalmente la orilla, o sea, estos animales que estáis viendo aquí, esas huellas de neandertales que están ahí, no estaban en la costa, no estaban viendo el mar, estaban a unos 11, 12 kilómetros del mar en aquella época. Luego haremos una pequeña reconstrucción de cómo estaría el sitio. Lo que veis es una imagen de dron de aquí de la Universidad de Huelva, de un equipo que se ha incorporado con nosotros recientemente y con un nivel de calidad extraordinario. Quiero que veáis ahora la casita esa que estáis viendo, ¿vale? Esa casa de ahí, la más próxima a mí. Esa casa, esto es del 2025. La fotografía la hicimos a principios del 2025. Ahí tenemos varias rayas. 1972 y todo lo que tenía delante eran ranchos. 2019, 2023 y 2024. Todo eso se la ha comido el mar. Desde que Rancho Pichelín se montó ahí a mediados de 1800 o por ahí, se ha debido de comer entre 150 y 200 metros de playa. Hemos superpuesto aquí líneas de transgresión marina y lo que estamos viendo es que no se trata ya de que en los últimos 11.800 años haya ido avanzando 1 metrito al año de media. En los últimos años se ha llevado 20 metros de acantilado. Esto sería de hace unos días y ahora mismo esa casita que visteis al principio está literalmente en el filo del acantilado. Esa es una de las habitaciones de las chicas, de los que viven allí. Todavía sigue viviendo gente allí. De 2024 a 2025 también hubo un impulso muy grande. En fin, toda esta dinámica es compleja, no se debe solo a una cuestión de cambio climático, también hay implicaciones de obras e infraestructuras muy potentes, como es el espigón de Huelva y también como son las extracciones de arena de los puertos y demás, que no lo digo yo, lo dice un informe del Ministerio del 2013 y que requeriría que se actualizase toda esa información pues, para ver medidas, porque lo que estamos viendo aquí es una proyección de futuro, es decir, lo que le está pasando ahora mismo a esta gente es algo que previsiblemente siga avanzando hacia el este. No sé si se verá el vídeo, porque aquí hice un vídeo, sí, se ve más o menos, son fotos de Google Earth y se va viendo un poco cómo durante estos años, hasta el 2024, la configuración de ese acantilado ha ido variando a gran velocidad. En un solo año, pues se llevó, en un solo año, fueron 2 meses de invierno, se llevó prácticamente unos 12 metros de lo que le quedaba hasta llegar a la casa esa que habéis visto, como si fuera una casita de muñecas, que la pared ya no está. Bien, pero eso no solo está pasando aquí en Doñana, y eso no quiere decir que mal de mucho sea consuelo de tonto, el tema es que es un efecto global. En este sitio, Formby, no hay, por ejemplo, espigones, ni hay tampoco puertos,
pero sin embargo el mar está sacando un paleosuelo más reciente, de hace unos 10.000 años, con huellas humanas, con huellas de euro, de ciervo, etcétera, etcétera. Es decir, está pasando en todos lados. Esto que estáis viendo está en Yamalia, la provincia de Yamalia está en Rusia, al norte de Siberia, y de ahí se está extrayendo marfil de mamut, que se puede comercializar. De hecho, gracias a estas 60 toneladas que se sacan anualmente de marfil de mamut, pues matan menos elefantes africanos los chinos pues para hacer tallitas de marfil. El proceso es imparable, o sea, intentar parar esto es como para una puesta de sol, tendríamos que hacer muchísimos cambios que no es una sola administración, sino sobre todo es un tema de conciencia planetaria que todavía nos quedan años para llegar ahí. A lo máximo que podemos llegar es a ganar tiempo para que otra generación que pueda, quiera, sepa o lo dejen hacer lo que nosotros no hemos podido, no hemos querido, no hemos sabido hacer, lo hagan. Es decir, cuando nosotros nos arrimamos a la ciencia y también cuando nos arrimamos a hacer cosas para parar los daños que se producen contra la naturaleza, no estamos pensando ya en nosotros, estamos pensando en cuando tú mires al peque que tienes al lado, a los nietos, a los sobrinos, a los niños, pues en eso es lo que estamos pensando. Nosotros ya prácticamente lo que nos reste de existencia seguiremos viendo cosas extraordinarias, seguiremos viviendo bien, pero cualquier euro que invirtamos nosotros ahora en resolver estos problemas, si no lo invertimos nosotros ahora, pues llegará un punto en el que tengan que invertir por cada euro nuestro 50.000 euros de los que sean dentro de 20 o 30 años. Incluso llegará un punto que ya da igual, hay puntos de fractura en los que ya no se llega a más sitio. Pero tengo buenas noticias también, ¿vale? Lo digo para que no nos quedemos solo en esta situación. Los neandertales no supieron gestionar todo esto porque no tenían información. Terminaron extinguiéndose y ahora veréis por qué se extinguen. Pero nosotros sí tenemos información, tenemos capacidades, en fin, somos creativos, somos una especie extraordinaria en muchos sentidos. Y el sitio este también. Esto es un refugio climático, y cuando digo que es un refugio climático no es porque venga aquí la gente de Sevilla, Badajoz y Córdoba cuando allí se están friendo. Eso pasa en verano, pero también en las épocas glaciales sigue siendo un refugio climático. La imagen que está ahí abajo es de, ¿cómo se llamaba? La Filomena, creo que oísteis hablar de Filomena, ¿no? Filomena era un temporal que llegó a Madrid y que prácticamente colapsó la ciudad con 2 días de nevada, 65 centímetros de nieve y prácticamente casi nadie pudo moverse. Esta época en la que estamos hablando de los neandertales, cuando estaban en un periodo glacial, pues podían tener 300, 400, 800 años de Filomena, con lo cual no tenían más remedio que moverse del sitio en el que estaban detrás de la carne. No había agricultura, ni podía haber opciones de agricultura, no había ganadería, y la única opción que tenían, condicionados por ese clima, les forzaba moverse hacia el sur, a las penínsulas, a la península ibérica y demás. La agricultura y la ganadería no surge hasta el momento de hace 11.800 años en el que la temperatura de la Tierra, curiosamente, permanece estable con más o menos 1 grado centígrado de variación estos 11.800 años. Esa es la clave de que nosotros podamos estar aquí con tecnología, con luz, con teléfonos móviles y demás. Básicamente, la estabilidad climática de nuestro planeta. Si estuviéramos sometidos a grandes y bruscos cambios de temperatura de más o menos 3, 4 o 5 grados, no habría agricultura, no habría ganadería y, en consecuencia, tendríamos que ser cazadores-recolectores y a ver quién se pone ahora con un taparrabio y una lanza a correr detrás de un conejo, ¿no? Que no tendríamos muchas opciones. En cualquier caso, hemos hecho trabajos de arqueología experimental, con estos trabajos de arqueología experimental, fusionándolo también con conocimientos actuales de huellas, rastros. Pues bueno, se ha ido creando equipos, con esta gente tenía una colaboración especial, no en este trabajo concreto de una cueva francesa, sino que ellos son los que me enseñaron a mí temas de rastreo, aparte también de los últimos rastreadores que nos quedaban por aquí, por Doñana, Lorenzo Polo, me acuerdo de muy buenas conversaciones con él en el Rocío. En fin, hay muchos y no podría nombrar a todos, pero aquí hemos tenido un patrimonio de rastreo ligado a la guardería, ligado al furtivismo también, que quiero que no, pues nos está ayudando ahora esa transferencia de conocimiento de esas personas que ya no están con nosotros, pues nos está ayudando también para poder acceder a más conocimiento. Y los bosquimanos, los yukoansi que estáis viendo aquí, que son de Namibia, pues también han estado conectos de los arqueólogos y yo también he estado trabajando bastante tiempo con ellos allí en el plan de acción este que os he comentado anteriormente.
Bueno, el patrimonio nuestro a nivel peninsular es extraordinario. Aquí estoy en Castellón, aquí hay unos abrigos, y eso que estáis viendo, esa figura roja, es la figura de un cazador con arco de hace unos 9, 10.000 años y mirando unas huellas. Cuando me puse a observar y sacamos este calco, observé en esos 4 puntos que veis frente al cazador el lugar donde el animal recibe el impacto. Eso sigue pasando ahora. Cuando le pegan un tiro a un animal, bota de las 4 patas hacia arriba, deja esa huella y luego empieza a correr porque no sabe lo que le ha pasado. De hecho, ni se entera hasta que ya empieza a desangrarse y termina muriendo a lo mejor 50, 40 o 60 metros, dependiendo de la gravedad del impacto. Cuando vi eso, digo, esta gente no estaban pintando algo simbólico, están pintando conocimientos, están pintando técnicas y me puse a mirar con mayor atención. Seleccioné estos 2 ignotipos de uro y me encontré que uno de ellos era coincidente con la pintura que está en Castellón. Esa pintura, lamentablemente, tras la Guerra Civil había desaparecido. O sea, la habían vendido, la habían robado, habían sacado de ahí la pieza, pero un cabrero y un profesor, siempre hay un cabrero y un profesor en este tipo de yacimientos, tuvieron la certeza, o sea, el acierto de hacer un calco, y en ese calco lo que aparecía era esto, un uru. Entonces, me alegré mucho de que, por una parte, nuestro equipo, trabajando en un doble check que se llama, el equipo de Muñiz y también Carlos Neto, ellos, a través de toda la biografía científica, comparaciones y demás, llegaron a uro, y yo, a través de conocimiento así un poco más ancestral y también de pintura rupestre, llegué también a uro. Entonces, fue algo muy llamativo que desde 2 perspectivas distintas llegásemos a una misma conclusión utilizando nuestro patrimonio, tanto uno como el otro. Por supuesto, Daza, de aquí del Rocío, nos prestó un buey de 4 años con 1.250 kilos, pues para hacer una estimación de cómo sería el tamaño, la huella y demás. En definitiva, todo el que quiso colaborar, colaboró. Esto es un tema de ciencia y de ciencia de apoyo ciudadano. Ya sabéis que nosotros estamos muy ligados al tema del ganado, estamos muy ligados al tema de la naturaleza. Es un pueblo al monte, Rociana, toda la parte que está aquí, el patrimonio forestal del Estado, pues hemos tenido siempre mucho vínculo con la naturaleza. De aquí empezamos a hacer diversas publicaciones, sacamos aquí varios ignotipos, varias formas diferentes, desde flamenco hasta jabalíes. Esto es como llegaríamos hasta nuestro día, cómo viaja una huella de hace 150.000 años hasta hoy. Pues en el número 1 veríais lo que sería la pata de un ciervo entrando en un suelo similar a la laguna de Santolaya, con una capa de limo arenoso y con otro estrato un poquito más arenoso. El animal en la figura 1 planta, presiona, en la figura 2 se produce una descompresión y se genera la huella. La figura 3 representaría una duna avanzando de manera muy rápida y cubriendo todo eso antes de que la lluvia o otros animales lo destrocen o lo alteren. La número 4 sería ya los niveles freáticos. La lluvia se va acumulando ahí, el sol lo evapora y todo lo que se va creando es una concentración de hierro, reacciones químicas y demás, que poco a poco, llegando a la base de esas arcillas, no puede seguir migrando hacia abajo y se va acumulando, creando esa costra ferruginosa que es la que ha permitido que podamos ver huellas y que estemos aquí hablando de eso ahora. Se han encontrado muchos géneros, este es un nuevo ignogénero y aquí me hizo mucha gracia una anécdota que os voy a contar porque me llamó uno de los paleontólogos y dice, bueno, Galán, mira que una de las huellas estas que has encontrado, pues le queremos poner tu nombre. Digo, ¿cómo le queréis poner mi nombre? ¿A que a una huella de un cochino le vaya a poner mi nombre? Sí, sí, me gustaría. Es un honor. Digo, hombre, un honor sería si fuera un lince diente de sable, yo qué sé, pero un jabalí. ¿Verdad? Que estaba mi padre vivo entonces, le pregunté y me dice, tú sí, y te dan una paletilla, un jamón, que pongan de esto. Total, que al final le pusieron al nombre Suidignus Galani y eso es algo que también pues me hace gracia y también es un honor. Me honra por el hecho de que el equipo se haya fijado en eso, que yo ni me lo esperaba ni tampoco creí que nos lo pudiéramos merecer, porque prácticamente es un trabajo de muchísima gente a llegar a todo esto. En fin, todavía nos quedan muchas cosas por delante, por descubrir. Creo que una de las cosas que más me interesan en este momento sería pues que si tenéis algún tipo de duda, pregunta o comentario, pues lo podáis ir soltando tranquilamente. Quedan tantas cosas por descubrir porque hemos encontrado periodos de sequía, hemos encontrado también riples, que son zonas de inundaciones,
En fin, hay mucho más que habría que publicar en su momento, pero también la ciencia, como todo, funciona con un combustible que son proyectos de investigación y pagarle a investigadores y gente que han estado trabajando en todo esto. Esta era otra de las noticias que os quería dar. Hemos encontrado varios paleosuelos y esto que estáis viendo aquí, que parece una anomalía, que cualquiera vería, bueno, pues que ahí el estrato se ha doblado, imaginad que esto sea un pastel y que alguien ha metido el dedo y lo ha hundido. Pues efectivamente eso es así. Esos son huellas. Pero es una nueva manera de ver las huellas. Nosotros los rastreadores actuales nunca vemos las huellas así, las vemos de una posición cenital. Sin embargo, estas se están viendo de una posición lateral. Y podemos llegar a trabajar esto, pero claro, esto requiere una cantidad de tiempo y de esfuerzo extraordinario. Aquí tendremos otras también. Estas huellas estamos viendo las formas de poder escanearlas sin necesidad de extraerla, pero da igual porque esto termina derrumbándose. Ya sabéis que es muy activo el acantilado que tenemos. Estructuras de este tipo que le llamamos bioturbaciones, que van desde cuevas de animales hasta escarabajos, gusanos. Hemos encontrado tanto como para poder recrear un ecosistema en el que había elefantes, en el que había ciervos, en el que había uros, en el que había, en fin, lobos también, jabalíes, flamencos, no muy diferente de lo que tenemos actualmente en Doñana. El último lobo en Doñana se mató en 1953, o sea, prácticamente antes de ayer. Y el material lítico, esta sí sería una prueba concluyente de la presencia continua, al menos durante ese momento, en aquel sitio, la industria lítica. Una industria lítica musteriense que actualmente está depositado todo en el Museo Provincial de Huelva y que son núcleos, son puntas de lanza, raederas, hendedores, algo extraordinario que solo lo pudieron hacer esta gente, los neandertales. Y aquí ya hablamos del escenario donde ellos trabajaron y se movieron. Imaginaros que Matalascaña, en esto que estáis viendo, si desde la parte alta del río hasta lo que sería el mar hubiera 11 kilómetros, nosotros estaríamos en esa parte alta del río. Era una zona de dunas en las que había lagunas, en las que había también imaginaros, pues yo qué sé, la Rocina, el arroyo de la Rocina, Ribetehilo, fijaros que están todos como muy en paralelo y de ahí van saliendo cosas, ¿no? Pues todo eso aún está por explorar y por descubrir. ¿Por qué en este sitio ellos sobrevivieron? Una de las partes sería porque es un refugio climático, primero, y ese refugio climático no era solo para ellos, era sobre todo para la carne, que era de lo que se alimentaban. Eran cazadores y recolectores. Sabemos que recolectaban plantas, que hacían cosas de forma medicinal, que se cuidaban unos a otros, que tenían arte. Básicamente, siendo otra especie distinta a la nuestra, se parecía mucho. Y aprovechaban el terreno. En este caso lo que están aprovechando son los nocles, son tierras, arenas movedizas que nos encontramos todavía, o los ojos de aquí dentro de la marisma, donde en ocasiones algún potro, algún ciervo se quedan atascados hoy en día y que en aquella época pues sería una trampa perfectamente natural para poder conseguir la carne sin necesidad de un gran esfuerzo. La parte de aquí de las playas, pues también cuando tenemos todas esas golas delante nuestra, con una abundancia, imaginaros la abundancia de fauna que debió de haber en aquella época, en la que no había grandes barcos, bueno, no había pesca ninguna, no había nada, lo que había era fauna, muchísima vida y el terreno, saber utilizar ese terreno les proporcionó las herramientas para seguir sobreviviendo. Este es un tema que personalmente pues, me llama bastante la atención porque bueno, se habla mucho de huellas neandertales. Realmente huellas neandertales con cierto nivel de indubitación, es decir, que estemos más o menos seguros, serían unas 3. Lo demás que hay son estructuras erosivas que realmente hay que echarle mucha imaginación y que sabemos cómo se produce. Esto se está produciendo continuamente, hemos hecho seguimiento y se dan en muchos sitios, no solamente en esa zona, con lo cual ya veis, por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? Si tenemos el pulgar en esa zona y el arco, con que os miréis vuestro pie, vais a ver que el pulgar y el arco van en la misma línea. Quiere decir que nuestra mente proyecta cosas. ¿No? Esas proyecciones, la ciencia pues te permite discernirlas. Si yo os digo aquí que esto que estáis viendo, ¿qué es? Alguno me diríais, coño, pues se parece a un neumático. Parece, aunque de ahí no se ve mucho porque la pantalla es pequeña, parece la huella de un neumático. Sin embargo, es la sombra de una cortinilla de esta de crochet o similar. Quiero decir, necesitamos un contexto. Si no tienes contexto,
no te sirve esta foto para justificar nada. Y esto lo he puesto a modo de anécdota porque considero que a través de matemáticas, la ciencia, etcétera, cuando vamos buscando algo hay veces que se producen lo que se llaman sesgos de confirmación y se va buscando, o habrá pasado alguna vez, si quiero ver la huella de un lince y te pone a buscar y cuando lleva 3 horas dice, mira, aquí está. Y a lo mejor es de nutria o es de otro bicho, eso nos pasa, es normal. Pero esta gente no podían fallar. Esta gente tenían que saber lo que era la huella de un bicho porque si no, no comían. ¿Y qué es lo que comían? Principalmente casi todo lo que sería las vísceras. Intentarían sacar el corazón, el hígado, los riñones, porque son las partes más nutritivas, los huesos, los tuétanos. La carne probablemente se descompusiera muy rápidamente y trasladar todo ese material, pues, puesto a elegir, trasladarían la parte más nutritiva. No eran grupos muy numerosos, eran grupos relativamente reducidos y que aún todavía no sabemos, en nuestro caso, cómo de grandes eran estos grupos. Empezamos a estudiar muchas cuestiones relativas al contexto general de distintos momentos para entender cuándo desaparecieron. Esto, por ejemplo, es un evento climático, se le llaman los eventos Heinrich, hubo unos 6 o 7 aproximadamente, y era algo extraordinario. La banquisa ártica, eso que estáis viendo ahí, pues por diversos motivos de calentamiento también en el océano que se producían pues por distintos ritmos de la actividad solar, se partía en grandes bloques del tamaño de Palma de Mallorca, unos 4.500 kilómetros cuadrados aproximadamente. Todo eso, como si fuera un charco, se iría acumulando tanto en el Golfo de Vizcaya como en el Golfo de Cádiz. En esos sitios la temperatura, a pesar de que no lloviese, de que no nevase, pero estando ahí grandes bloques de hielo acumulados y atracados, porque al final tocarían el fondo, generarían unas bajadas de temperaturas puntuales fuera de lo común. Los eventos Heinrich climáticos están puestos ahí. El primero fue hace unos 60.000 años, 45.50, 38.040, 31.29.000 y el último 16.17.500. Los últimos datos de neandertales están en torno a los 30.000 años y también en la parte baja, o sea, Gibraltar y todas las cuevecitas próximas de Málaga y demás. Es decir, y probablemente en algún momento viesen esto a pesar de que a lo mejor no estuviera ni nevando. Son cosas que en nuestra mente ahora mismo no llegamos ni a entender. Todavía se están estudiando estos eventos Heinrich. Los testigos que se han sacado debajo del mar te traen sedimentos de Groenlandia, que son los que iban en los glaciales, y gracias a eso se sabe por qué los sedimentos de Groenlandia están frente al Golfo de Cádiz, frente a Gibraltar, incluso en el mar de Alborán hay también restos y toda la parte. Hay equipos de oceanógrafos de aquí de Portugal que están haciendo ese trabajo y es extraordinario pensar en que todo lo que ha sido la suerte que nos ha hecho estar aquí ahora para esta charla, pues se remonta a cientos de miles de años. Si nuestros antepasados no hubieran sobrevivido a una gran gincana de glaciaciones y de periodos interglaciales, seguramente no, y que también tenemos este momento del Holoceno de los últimos 11.800 años de estabilidad climática continua, probablemente, como digo, no estaríamos aquí, estaríamos en otras condiciones, a lo mejor con un taparrabo y una lanza y estaríamos bien también, viendo las estrellas, pero probablemente un pueblo de 20.000 personas como Almonte ni existiría. De hecho, se cree que uno de los momentos en los que más neandertales existieron en todo el planeta, pues probablemente no llegaran a 20.000. En todo el planeta, y cuando digo en todo el planeta es prácticamente Eurasia, que es donde existían, ya que no, a día de hoy, no hay constancia de su existencia en Portugal. Para daros también una noticia en primicia, bueno, todos tenemos, muchos de los que estáis aquí, yo voy a empezar por mí porque hay que saberlo, tenemos genes neandertales dentro. Tengo un 2,6 genes neandertales, o sea, mi madre lleva razón cuando me decía que éramos neandertales. Pero lejos de ser un insulto, pues yo lo considero como un reto importante para donde aferrarnos, porque muchas veces los humanos hacemos cosas que no entendemos. No entendemos por qué cuando tenemos que estar intentando solucionar todo este tipo de problemas, siguiendo viviendo, dándole una cultura, una educación a los niños, pues empezamos a mantener una industria armamentística creciente, a meternos en una guerra en un lado, en otro, cuando realmente pensamos todo que esto ya debería estar pasado, ¿no? Pero esa es nuestra parte sapiens que tenemos que controlar. Yo me voy a quedar en la del 2,6% neandertal. Esto que veis es Portugal.
la región de Algesur y sería un paisaje muy parecido a lo que fue esa zona que os planteé antes en una fotografía. Aquí estoy con un neandertal intentando entendernos, pero no había manera. Estamos haciendo un documental en el que participan muchas entidades, el Ayuntamiento también ha colaborado, y la idea es que ese documental en 2026 se presente. Nos quedaría mucho por delante. Las maneras de ver el mundo son totalmente distintas según las culturas y las tradiciones, y tenemos que sentirnos todos primus inter pares, es decir, entre iguales. Podemos aprender mucho de los ngurru, por ejemplo, que estos son australianos, en los que esto que estáis viendo es el gran desierto rojo australiano, una imagen satélite, pero ellos lo ven de otra manera. El ejército lo ve así y ellos lo ven así. ¿Por qué querían verlo así? Pues porque estaban pidiendo unos derechos de devolución de su tierra y el juez les dijo que le llevara los papeles, claro, porque nosotros lo entendemos todo con papeles. Si no hay papeles, no hay nada. Y estos pues no tenían papeles porque su tradición es oral. Danza, baile, música, comunican de otra manera distinta a nosotros. Y ellos pues decidieron hacer un gran panel de estas dimensiones que vais a ver ahora mismo, en la que los más mayores, todos los recuerdos que tenían, los fueron mostrando ahí, los puntos donde iban a recoger agua, las huellas de los animales, que son esos rastros blancos que veis ahí. En fin, fueron representando a través de danzas, de historias, y finalmente el juez no le dio, porque no había papeles, pero sí que le otorgó un beneficio para el uso de sus tierras. Aún así, la normativa también a nivel australiano con las comunidades indígenas ha cambiado a raíz de ese momento. Así que nada, yo creo que para no aburriros mucho más, daros nuevamente las gracias y abrimos un momento de preguntas que yo creo que quizás sea lo más importante. Pues gracias. A ver, Débora, a los niños hay que darle de comer pronto, así que ya sabes. ¿Dónde está Débora? Ah, bien. ¿A qué hora tenéis que estar de vuelta? Vale, pues venga. Creo que lo suyo sería, si tenéis algún tipo de pregunta, duda o comentario, estupendo. Y si no, pues aquí estamos. Voy a romper el hielo un poquito. Bueno, como sabemos, el acantilado de Las Perillos tiene entre 14.000 y 15.000 años de historia. Podemos imaginar que todo el yacimiento pues, no había acantilado, ¿no? Después, bueno, también me ha resultado curioso de 12 kilómetros de litoral que había más metido en el mar, cuando yo tengo conocimiento de que la formación de todo el litoral de Huelva partía más o menos desde la radio, desde la época cuaternaria, estamos hablando de 2,6 millones de años, y iba más o menos por la linde, por la carretera general hasta Bonares. Incluso se han encontrado crustáceos en la parte de La Palma de Condado, Bonares y demás. Daros cuenta cómo ha cambiado desde tener litoral hasta toda esa zona, hasta tener 12 kilómetros de la playa actual hacia dentro del mar, ¿no? Y bueno, eso más o menos es lo que creo que no había, ¿no? La cantidad de Las Perillos como he venido haciendo. Y bueno, la segunda parte era una pregunta o varias preguntas. Dado la importancia de que se descubrió todo el yacimiento y todas las investigaciones que ha habido, y dado también todos los antecedentes que tenemos, la actividad sísmica que tenemos en Huelva, y bueno, más con el terremoto de Lisboa de 1755, que fue tan devastador, ¿no? ¿Por qué no se protege de alguna forma toda nuestra costa? Tú mismo has dicho de todo lo que se va destruyendo de la acantilado. Un acantilado que está declarado Parque Nacional, Patrimonio Natural por la UNESCO, un yacimiento de tal calibre, y no se protege ni con espigones, ni se protege a la población también de esa actividad sísmica, pues con boya sísmica, con espigones también, con alarma, con prevención. Eso es lo que quería más o menos comentar.
Bueno, gracias. ¿Eso es un comentario o una pregunta? Porque yo, como entiendo de esto, yo creo que sí que hay boya sísmica, hay un sistema de alerta temprana en la parte del Atlántico Sur, hasta Canarias y demás. Paco Ruiz, que está ahí, seguramente pueda dar mucha mejor explicación sobre el tema. Y en cuanto a la evolución geológica del Guadalquivir, o sea, del Valle del Guadalquivir, es bastante más compleja de lo que podamos incluso imaginar. Lo último que me enteré es que tenemos muchos materiales de la subbética. Para que tengáis una idea, la subbética está en la parte de Orce y toda esa zona, porque hubo un momento, no sé exactamente el momento concreto, en el que las vertientes se partieron y empezó a hacer un derrame tremendo hacia nuestra zona. Entonces, eso era algo que a mí me cogió por sorpresa y que son conocimientos relativamente, bueno, no recientes para mí, pero que podrán tener 5, 6, 7 años, y que nos da una idea de la complejidad. O sea, esto no es una cuestión que una sola mente o persona pueda discernir, esto tiene que ser una cuestión de equipo, de especialistas, porque es bastante complejo. Sí que es verdad que, a ver, no podemos parar una puesta de sol, por mucho que nos guste, no vamos a poder parar una puesta de sol. Y hay elementos que no podemos hacer, por ejemplo, parar la subida del nivel del mar. Podemos ganar tiempo, hay quizás tecnología, hay otra serie de historias, tendremos que hacer replanteamientos de nuestros conceptos, de las urbanizaciones, etcétera, pero ya te digo, es bastante complejo. El mensaje que nos mandan esta gente es que somos la última especie que queda del género Homo. Hubo un momento en que convivían 8, al menos 8 juntas, y fue hace 150.000 años. No, se lo llevo yo, no te preocupes. Sí, se lo doy para que lo oiga aquí el personal ya. Yo vi las huellas cuando recién encontradas, y como ha pasado tanto tiempo y el mar pues las cubre, las descubre, ¿en qué situación se encuentran ahora? ¿Han desaparecido o se encuentran unimos? Supongo que no, es imposible. Sí. El otro día me recogiste en el coche, ¿no? Sí. Pues gracias, porque gracias a eso todavía conservo la planta de los pies y mi huella. Sí, sí. Pues ahora mismo está protegido, quiero decir, está protegido porque está el nivel del mar, la arena está depositada encima y eso sigue protegiéndolo. Es decir, mientras que tenga arena encima está protegido de erosiones y demás. Conforme la arena se va hacia atrás y se vuelve a exponer al sol, a la temperatura y todo esto, pues se deteriora. La anécdota que le he tomado a ella es que el otro día me sucedió de estas cosas que uno dice cómo te puede pasar y te pasa todo una cosa detrás de otra. Y es que estaba lijando un suelo, y no os voy a contar la historia de por qué estaba lijando el suelo, pero tenía que estar descalzo para terminar de darle unos barnices y demás. Y con esto de la gripe aviar, pues tenemos las gallinas totalmente encerradas, pues para que no se muevan y demás. Las llaves yo las tenía dentro de la casa, salí para decirle a unos chavales que no se acercaran al gallinero y que no lo abriera y no lo molestara. Entró un poquito de viento y cerró la puerta. Esto eran las 2:45 de la tarde, más o menos. Cerró la puerta con todo lo mío dentro, el móvil, las llaves del coche y demás. Los chavales cogieron la bici y se fueron, y yo me vi descalzo, con unas pintas de indigente que no puedo ni contar, y pinchándome corriendo para el aparcamiento, y me encontré un coche que digo, van a salir de huida en cuanto me encuentren. Pero bueno, hubo ahí una alma caritativa que me salvó la planta de los pies, porque si no me la habría quedado lista. Así que, bueno, eso es lo que hace la humanidad. El tema de la cooperación conjunta, el entendimiento y demás. La conservación de las huellas seguirán por mucho tiempo, porque todo el acantilado del Asperillo está preservando todo lo que sería el yacimiento. El yacimiento sigue por debajo del acantilado. Así que quedan muchísimos años y esperemos que haya proyectos de investigación en marcha, aparte de toda la voluntad que se está poniendo desde la Universidad de Huelva y de Sevilla principalmente. Buenas tardes. Mi nombre es Francisco Nahuí, soy de la Universidad de Huelva y colaboro con este magnífico divulgador que tienen ustedes en su pueblo, que se llama Don José María Gala. Yo lo considero paisano porque yo soy un anciano del condado, o sea que nos consideramos todos paisanos, si me permite. A ver, contestando. Lo primero, ya que está aquí miembros del ayuntamiento, lo que se ha planteado antes, la historia geológica del monte, precisaría de otra conferencia. Entonces no voy a entrar en detalle, pero me pongo a la merced de la señora concejala por si quisiera volver aquí
para explicarles en detalle, digamos, parte de lo que aquí se ha preguntado. Es amplio. Solo algunos detalles. Hace aproximadamente 7 millones de años, la conexión entre Atlántico y Mediterráneo tenía dos estrechos. Uno que más o menos iría por la actual depresión del Guadalquivir y demás, y por eso tenemos pues tantas conchas, lo que nosotros llamamos conchena. Pues aquí, cuando hace un pozo, lo tenemos en Bonares, lo tenemos en Lucena, en Moguer, etc., ¿no? Y luego había otro que era por el norte de Marruecos. Entonces, el nuestro se formó antes, y luego también hubo un momento en que el otro también falleció, y el Mediterráneo se secó, literalmente. Pasamos de tener incluso 3.000 metros de profundidad a ser una cuenca de sales, durante aproximadamente 600.000 años. Luego, a continuación, como saben, África está presionando, digamos, son placas tectónicas, presiona a nuestra placa, la placa euroasiática, y se abrió lo que sería el actual estrecho de Gibraltar. Eso sería una idea básica para entendernos. A partir de aquí, pues ha habido efectivamente en nuestra historia tsunamis. Tsunamis y terremotos, habla usted de 1755, tuvimos otro en el 949, otro en el 881 y otro en el siglo III. Es decir, esta presión que hay, esta zona que hay entre ambas placas, cada cierto tiempo va a haber un tsunami. ¿Cuándo va a haber el próximo? No lo sé. No se lo puedo asegurar. No tenemos datos suficientes para poder predecir tal evento. Lo que sí tenemos, por ejemplo, en Doñana, son evidencias, vetas, lo que llamamos las vetas. Parte de las vetas proceden precisamente de este tipo de eventos, de los tsunamis asociados. Y entonces tenemos betalengua, tenemos betalarena, tenemos granizosa y demás. Tuvimos uno hace unos 4.200 años, otro hace 3.700, otro hace entre 2.700 y 2.200, y así sucesivamente. Es decir, cada cierto tiempo vamos a tener un terremoto de una magnitud notable y un tsunami asociado. Efectivamente, tenemos que, de alguna manera, generar boyas o alertas. Se lo digo, esto está en distintas páginas web de prevención para, ya que están aquí nuestros peques y nuestras peques, hay que enseñarles un poco lo que es un tsunami. Un tsunami, lo primero que van a ver es que el agua se retira. Primero habrá un terremoto, vayan pensando en esto. Estamos, por ejemplo, en Dulcinea, estamos en el Atlántico, vamos a poner en sitios concretos, en el Tucán, o donde ustedes prefieran, y de pronto hay un terremoto y no sabemos si nuestras estructuras van a ser capaces de soportar un terremoto 8. Estaremos absolutamente, pues, diciendo qué está pasando aquí, veremos si tenemos internet, veremos si se cortan las comunicaciones, y así sucesivamente. Veremos si somos capaces de salir bien para el monte o bien para Mazagón. Esa se verá si podemos salir, probablemente no. Tenemos que salir pitando hacia la duna más próxima, y además nos olvidamos de la sombrilla, nos olvidamos todo, porque de ahí a que llegue la primera ola, lo normal es que tengamos no más allá de media hora a 3/4 de hora. Entonces tenemos que salir pitando literalmente, nos vamos pues ahí donde está, digamos, lo que era el museo y demás, lejos de la playa y demás, y lo más alto posible. Esa sería la idea. Grosso modo, si estamos en el monte, pues ya saben, vayan buscando un parque, vayan buscando sitios donde apenas haya edificios y demás. Nos podemos ir al Chaparrán, vamos a ir hablando de sitios en concreto para que podamos ir viendo y demás. Y luego, pues si es posible, tener un pequeño kit de agua, una radio pequeña en casa, unas botellitas de agua, unas vendas y demás, y luego que nuestra familia, incluidos nuestros pequeños y nuestras pequeñas, pues de vez en cuando hagamos un pequeño simulacro en los centros y demás. ¿Qué hacemos si de pronto se nos está empezando a caer pues los edificios, nuestras iglesias, nuestros museos, etcétera? La Calia Obañe con la pregunta. A ver para qué hace preguntas. A ver la que ha preguntado ahora. Entonces, bueno, esto sería ya... Cállate ya, no hables más. Pero digamos que nos comprometemos, ya que usted ha sacado el tema, a volver y a explicarle esto con más.
Ha sido muy completa la de esto. Ahora, pero vamos, tú no hagas más preguntas ya, ¿eh? Porque a ver, eso es una respuesta completa y la geología es enorme, millones de años. Débora tiene que llevar a los niños a comer y no sé si le va a dar tiempo. Réplica y ya con esta, si hay alguna otra pregunta más, pues bien. Pero la respuesta ha sido muy completa. El que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Yo para dormir mejor prefiero no dormir ni qué me va a pasar mañana. Venga, mira. Lo que ha comentado el caballero, hace unos 7 años puse una publicación, un post en mi Facebook y hablaba de esto, ¿no? Hablaba de la prevención, de montamos una fosa, ¿no? Todo lo que es del Cabo San Vicente, toda la costa de Huelva, pues era bastante evidente. De hecho, en la parte de lagos llevan ya décadas con un plan de prevención, con boyas sísmicas y demás, para alertar también y que, por ejemplo, no solamente para terremotos, sino para incendios y demás. En el incendio del 2017 de Doñana, perdona que me vaya de un lado, no supimos cómo comportarnos. De hecho, el centro de recepción de la Cibuche soltó los linces. Los caballos que estaban allí en el parque, en el camping Doñana, los soltaron. O sea, que es bueno soltar los caballos por medio de... O sea, no sabían, la gente del camping se fuera a la playa. Bueno, a lo mejor no te tienes que ir a la playa. La gente no sabía cómo comportarse. Entonces yo hablé de eso y me llamaban loco. Incluso hasta un director de un hotel que debe tener su plan de prevención antiincendio, me llamaba que yo estaba loco, que quería yo incitar o que la gente se pusiera nerviosa. No, cuando tú sabes cómo tienes que actuar, pues lo que hace es no ponerte nervioso. Y tú no me has contestado antes. Muchas gracias, nos alegramos que nos haya hecho esa pregunta. Pero bueno, vamos a seguir tranquilos todos, no nos pongamos nerviosos. Los neandertales no se pusieron muy nerviosos, siguieron para adelante y bueno, hagan lo que hagan, pues ahí está. Si tenéis algún tipo de pregunta, duda o comentario, también lo podéis mandar aquí al Museo de la Villa, ¿vale? Y lo podemos ir contestando y así pues podéis seguir disfrutando de la noche, porque si seguimos hablando de incendios, tsunami y demás, vamos a sacar todo aquí a Prazolán o yo que sé cómo se llame la pastilla que toque. Pero bueno, los neandertales no eran conscientes de esto, siguieron para adelante, aguantaron el tirón y yo creo que nosotros con cabeza y demás, pues sí, podemos hacer lo que ellos proponen, hacer algún ejercicio así de alerta tsunami o de alerta de lo que vayáis viendo, ¿vale? Pero alegrar esa cara porque aunque no supieseis esto también es lo que hay, quiero decir que la vida sigue para adelante. Así hemos estado siempre los humanos, encarando los problemas tal como nos van llegando y demás. Me dice la gente, hoy hace mucho calor, otro día hace mucho frío, pues a llorar la llorería, así que cada día tenemos una cosa nueva, pero así ha sido desde que las especies son especies, ¿vale? ¿Sí? Venga, vamos a pasar a la última pregunta. Que no sea muy terrorífica para que la gente vaya a dormir tranquilo. Tranquilo, muy simple, muy simple. Simplemente quería saber si son 2 preguntas cortas. La primera, si ya tienes apalabrado o pensado algún otro proyecto donde te vayas a hacer alguna charla por aquí por Almonte o algo así. Y la segunda es que si a nivel personal, esta ya es una pregunta personal, ¿te has planteado alguna vez el tema del nihilismo positivo para poder sobrellevar todo ese tipo de cuestión filosófica que has estado hablando ya? La segunda pregunta, ¿cuál es? Que si a nivel personal, ¿tú te has planteado alguna vez básicamente la filosofía del nihilismo positivo para poder sobrellevar ese tipo de pensamiento de tsunami o un terremoto mañana? Nihilismo positivo. Sí, sí. Ya, más síntesis, pero sí, estamos de acuerdo en eso, sí. Las dos cosas las hago, sí. La siguiente charla no sabemos muy bien cuándo la haremos, pero queremos hacer una jornada probablemente en Matalascañas y trayendo gente de otro sitio que dure un poquito más de tiempo, en hoteles que estén abiertos en invierno, pues para favorecer también que haya movimiento en los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, más o menos. Generar un conocimiento genera también en la sociedad un rédito que yo creo que es importante. Y la filosofía de nihilismo positivo, pues sí, de hecho fue un antiguo guarda del parque, se llamaba Azorín, fíjate tú, Azorín me regaló un libro sobre nihilismo, que fue el primer libro que me leí yo sobre ese tema. Pero bueno, gracias y yo creo que vamos a disfrutar de la noche, cuando venga el tsunami que venga y el meteorito para cuando también, da igual, estamos abiertos hemos superado muchas cosas y la siguiente también la superaremos.
Venga, pues nada, hasta mañana.